Chicos, ¿cómo andan? Lo que vamos a ver hoy es descomposición de fuerzas. Debemos recordar que las fuerzas, al ser un vector, solo se pueden sumar con otras que estén en la misma dirección, es decir, sobre la misma recta de acción. Por ejemplo, las que están con el eje X se suman en el eje X, las que están sobre el eje Y en el eje Y. Ahora, las fuerzas que tienen diferente dirección, para poder hacer la sumatoria, lo que debemos hacer es descomponerlas en sus componentes sobre los ejes, tanto en X como en Y. Y así poder sumar todas las componentes en X por un lado, todas las Y por el otro. Y ahí sacar la fuerza resultante. Paso a explicárselos. Bueno, como les decía, el tema es descomposición de fuerzas. Lo que tengo acá simbolizada es una fuerza con un valor cualquiera predeterminado. Vamos a suponer que esta fuerza vale 100 newtons. Fuerza 1 igual a 100 newton y está formando un ángulo de 30 grados con el eje de las X positivo. El otro es el eje de las Y. ¿Cómo hacemos para descomponerla? La descomposición de la fuerza es simplemente sacar cuáles son las componentes vertical y horizontal de la fuerza. Para ello, desde el extremo de la fuerza se traza una línea vertical, o sea, paralela al eje Y. ¿Para qué? Para obtener el valor de la fuerza en X. Y se saca una línea paralela al eje X para obtener el valor de la fuerza en Y. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. La vamos a simbolizar acá. Vamos a simbolizar las fuerzas que voy a calcular las componentes en otro color. Acá, sobre el eje de las X, hasta acá, va a estar la componente en X, que la vamos a denominar directamente fuerza en X. Y sobre el otro eje, vamos a correr la regla. Lo hago un poquito separado para que no se me superponga con el color del eje, pero va sobre el eje. Acá vamos a tener la componente de la fuerza en el eje Y, que denominamos, vamos a escribir mejor, FI. Fuerza en el eje Y. Bueno, debemos analizar, si observamos esta figura, que tenemos un triángulo dibujado. Un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados acá. Y este es el ángulo. Eso simbolizado acá abajo lo tenemos de la siguiente manera. La fuerza X es el cateto adyacente de ese ángulo. La fuerza Y, miren esto, este valor de la fuerza Y es equivalente al cateto opuesto de este triángulo. Lo tengo simbolizado acá. FI es el opuesto, FX es el adyacente. Y la fuerza que está marcada en rojo, la tendría acá, sería la hipotenusa del triángulo. Bueno, tenemos acá la fuerza X y acá la fuerza Y, que estaba acá, pero la trasladé al otro lado del triángulo. Basándonos en eso, lo que tenemos que considerar es la definición de dos funciones trigonométricas importantes, el seno y el coseno. El seno del ángulo alfa, por definición, es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. O sea, es la relación entre el opuesto y la hipotenusa. Y el coseno es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. De la primera ecuación podemos despejar el cateto opuesto. Pasamos la hipotenusa multiplicando y nos queda que cateto opuesto es hipotenusa por el seno del ángulo. Pero, ¿qué es el cateto opuesto? Observemos acá. Es FI. O sea, la fuerza en Y es igual, en vez de cateto opuesto ponemos fuerza en Y, es igual a la hipotenusa. ¿Pero qué era la hipotenusa? El valor de la fuerza. Es igual a la fuerza multiplicada por el seno del ángulo. Y ahí ya tenemos una relación para calcular la componente en Y de la fuerza. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación. El cateto adyacente, si miramos el triángulo, es la fuerza en X. La hipotenusa era la fuerza y eso va multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces ahí ya tenemos dos fórmulas posibles que vamos a resaltar para el cálculo de Fx y Fi. No hace falta hacer toda la deducción por cada fuerza que hay que descomponer. Simplemente, si nosotros tomamos que el ángulo
es el ángulo medido desde el eje de las X en sentido antihorario, o sea, este ángulo, como se suele medir desde el eje X positivo en sentido antihorario, simplemente siempre el cateto opuesto va a ser el FI y el cateto adyacente el FX. Bueno, y con esos dos podemos hacer los cálculos. Recordemos que nosotros habíamos dicho que la fuerza valía 100 newtons. ¿Sí? Bueno, y el ángulo que había dado de ejemplo era 30 grados. Bueno, vamos a calcular cuánto vale Fx y Fi. Fx, planteamos la fórmula, fuerza por el coseno del ángulo. Fx es igual, en vez de fuerza, reemplazamos 100 newtons por coseno de 30 grados. Bueno, y ahí ya tenemos el valor de la fuerza en X. Hacemos con la calculadora coseno de 30, lo multiplicamos por 100 y nos da 86,6 newton. Ese es el valor de la fuerza en X. O sea, sería este valor si vamos al gráfico, este de acá. Si esta fuerza vale 100 newton, esto vale 86,6 newtons. Y hacemos lo mismo para el cálculo de la fuerza en I. Planteamos la fórmula. Fuerza en I es la fuerza por el seno del ángulo. La fuerza en I es 100 newton por el seno de 30 grados. Tenemos que usar sistema sexagesimal en la máquina para calcular senos y cosenos. Es decir, la máquina tiene que estar en DEG. DEG o una D, depende de la calculadora que tengan. Y acá hacen 100 por seno de 30 y da 50. 50 newton es el valor de la fuerza en I. Si vamos a nuestro pequeño esquema, este valor de la fuerza en I equivale a 50 newtons. Bueno, y ahí yo ya tengo los dos componentes de esa fuerza. Si tuviera más fuerzas simbolizadas, ¿qué haría? Sumaría o restaría todas las fuerzas que están en el eje X, dependiendo del sentido que tengan, por un lado, y todas las fuerzas que estén sobre el eje Y por otro. Y ahí podría obtener la resultante de fuerzas en X y la resultante de fuerzas en Y. Si alguna fuerza ya se encuentra sobre los ejes, no es necesario descomponerla. Directamente actúa sobre el eje en el cual está. ¿Sí? Y si quisiéramos hallar la resultante total, no una resultante en X y una resultante en Y, sino la resultante total, lo que tendríamos que hacer es componer esto por Pitágoras. Recuerden que cuando nosotros tenemos un triángulo, la hipotenusa elevada al cuadrado es el opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. En este caso, la hipotenusa es la fuerza al cuadrado. Sería la fuerza en X elevada al cuadrado más la fuerza en Y elevada al cuadrado. Si el cuadrado lo pasamos como raíz, la fuerza valdría la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y elevada al cuadrado. Simplemente podríamos sacar la resultante total de las fuerzas haciendo esta relación. Bueno, espero que hayan entendido lo de descomposición de fuerzas, que les va a servir para todos los problemas que veamos más adelante de dinámica, incluso de estática. Bueno, les mando un beso y buena semana.